Bueno, saludos a todos, bienvenidos ahora a esta tarde de webinars de música. Bienvenidos a Micaela también y felicidades por el aniversario de Radio Misablis. Bueno, Joaquina es quien va a comenzar este webinar. Ella es vocalista de la banda de Rock Walkman de aquí de La Paz, de la ciudad de La Paz de Bolivia, y nos va a hablar un poco sobre cómo descubrir la música. Yo creo que nos va a hablar un poco de su experiencia. Entonces, Joaquina, aquí te dejamos la cámara para ti sola. ¿Ya estoy? ¿Ya puedo hablar? ¿Sí? Un saludo grande a todos, hola amigos de todos lados, soy Joaquina Rebollo, soy cantante de Walkman, es una banda paseña que, bueno, empezó su carrera en el 2014 acá en la ciudad de La Paz. Y bueno, primero que nada, muchísimas felicidades a la radio. De verdad me parece que está bueno que haya estos espacios de difusión para los artistas. Y lo que me parece todavía mejor es que haya estos espacios para que los artistas cuenten sus experiencias y tengan algo interesante que decir. He visto a las personas que van a formar parte de estas charlas durante toda esta tarde y es gente que obviamente tiene experiencias muy distintas a las mías y que tiene posiblemente otro punto de vista respecto a la música en mi país, a la música en Bolivia y al manejo que tenemos los músicos en general para poder llegar a distintos lugares de difusión, ¿no? Entonces, el día de hoy yo he decidido contarles un poco sobre mi experiencia personal, pero tomándome como ejemplo para hablarles acerca del movimiento que necesitan las personas que no tienen un acercamiento muy cercano a la música. Yo soy orureña, que es, bueno, en Bolivia hay departamentos que son mucho, muy chiquitos, ciudades que son muy pequeñas, que no tienen tanto acceso a la información relacionada con la música como Oruro. En Oruro directamente no tienes un espacio para poder disfrutar de conciertos de bandas nacionales, de bandas locales. Hay muy poco movimiento y tiene diferentes problemas que yo normalmente los centraría en tres, que son los principales, que uno es precisamente este, que no tienes un espacio físico al que puedas asistir, siendo menor de edad, por ejemplo, no tienes el acceso a festivales, no hay ese tipo de organizaciones en Oruro, y tampoco tienes un espacio donde tú puedas aprender. Oruro, la capital folclórica de Bolivia, la gente relaciona la música directamente con el folclore boliviano, ¿no? Entonces, si es que tú quieres dedicarte a la música en Oruro, pues directamente estás vinculado al carnaval, a aprender a tocar trompeta, a aprender a tocar algún instrumento que tenga relación con este tipo de trabajo, tocar el charango, tocar ese tipo de instrumentos que son maravillosos, pero que al momento de pensar en otro género, pues es imposible hacerlos. A raíz de esto es que la gente en general, la juventud, la gente que es chiquita, que está en el colegio, como yo cuando estaba en el colegio, no tiene acceso a ningún tipo de información que está relacionada con las bandas a nivel macro, ¿no? Yo he tenido la desventura de no tener una familia que esté ligada a la música. Yo no tengo antecedentes familiares de músicos, ni en mi casa jamás se ha tocado verdaderamente con seriedad esta temática y ha sido una suerte encontrar la música en el camino de mi vida, pero ya muy mayor. Yo he arrancado como cantante con mi descubrimiento con la música a los 20 años, cuando me vine a estudiar acá en la ciudad de La Paz, derecho, o sea, una cosa absolutamente lejana a lo que es el mundo de la música. Y por diferentes razones que están ligadas a otro tipo de artes es que llego a este lugar. Entonces, yo quiero contarles mi experiencia a partir de esto, de una crítica en realidad a las instituciones públicas y también a las instituciones privadas que deberían organizar este tipo de eventos para la juventud, ¿no? Que posiblemente hay muchos grandes talentos, hay mucha gente que tiene ganas de hacer música en este país y que directamente jamás se inicia o nunca sale de su sala o nunca sale de una pequeña banda amateur para poder realizar algo un poco más serio, porque no tienes las facilidades, porque no tienes los espacios y sobre todo porque no tienes el incentivo para que tú puedas llegar a aprender sobre este tipo de temáticas. Creo que lo primero es eso, ¿no? Aprender a direccionar las cosas de esta forma, si es que uno tiene las ganas de hacer un festival en ciudades pequeñas, que salgan de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que las empresas tengan también un financiamiento destinado a este tipo de espacios y de festivales, etcétera, para que la gente joven tenga acceso a esta información y a las bandas que vienen de nivel de afuera de Bolivia o a las bandas que son muy grandes en Bolivia, que también se tomen la molestia de asistir a las ciudades que son más pequeñas, que
tienen hambre de música, que tienen hambre de eventos de todo tipo, que quieren escuchar, que tienen la intención de conocer, y les aseguro que van a llevarse más de una grata sorpresa, y seguramente muchísima gente, mucho más joven va a poder iniciar su carrera sin la necesidad de estar en el eje troncal, como me ha sucedido a mí. Yo llegué aquí a la ciudad de La Paz a mis 17 años, sin ninguna vinculación para nada con el mundo de la música. Llego acá a mis 17 años, ingreso a estudiar Derecho a la Católica, y me pongo a hacer teatro para aprender de oratoria, así, para aprender a manejarme bien en un juzgado o una cosa así en ese momento en mi cabeza. Y conozco a David Mondaca, que es mi maestro de teatro, y yo siempre digo, es uno de mis maestros de vida, que de alguna forma nos abre un poco la mente al mundo del teatro, lo que en realidad significaba el arte y la exposición y la presentación de tu interior hacia la gente, y tratar de trabajar con este tipo de temáticas. Y de esta forma es que él nos aconsejaba que tengamos una actividad paralela al teatro. Entonces estaba la danza y estaba la música, ¿no? Y bueno, yo en ese momento busqué clases de danza, sin éxito, no encontré ninguna, y bueno, me vinculé a la música. Y ahí viene el siguiente problema. ¿Dónde puedo estudiar música? ¿Y qué cosa voy a aprender? A mis 18, 19 años, en ese momento, ya siendo una chica grande, responsable, que tenía que estudiar, obviamente mis papás no me iban a financiar un instrumento, ¿no? Porque ¿para qué? O sea, eso normalmente lo haces cuando estás más chiquito y te compras una flauta, o tus papás te meten a clases de piano, a una escuelita, o una cosa así. Entonces, como mis papás y mi círculo tampoco tenían ningún interés en que yo me forme en esto, decido encontrar el instrumento más barato del mundo entero, que es la voz. Decido convertirme en cantante y aprender un poco sobre este mundo, el mundo de la voz, para poder dedicarme al teatro. Entonces entro al único espacio que yo encontré en La Paz, y eso que es la ciudad más importante, yo creo, para este tipo de ramas, la que más vinculada está con el arte, además de Santa Cruz, por supuesto. Ingreso al Conservatorio Nacional de Música y me inscribo a canto, porque era lo que menos inversión me significaba, era simplemente mi garganta. Entonces ingreso al Conservatorio Nacional de Música y empiezo a vincularme con el mundo de la música, pero de una forma muy carente también. En el Conservatorio de Música, a la gente que está estudiando canto, se le da muy poco canto, en realidad. Pasas mucho lectura musical, pasas mucho historia de la música, tienes que aprender otro tipo de cosas, y tus horas para aprender canto son muy breves, son muy escasas, y normalmente están direccionadas con el tema de la respiración, con sacar una canción que normalmente es una canción de folclore boliviano. Yo me acuerdo que saqué una canción del Beni, y etcétera, y no había un incentivo mayor para los cantantes. Entiendo que la gente que es instrumentista tiene muchas más horas y tiene una técnica diferente para aprender, pero no tienes a gente que imparta canto en una institución como es el Conservatorio Plurinacional de Música de Bolivia, que realmente te dé una especialidad real en canto, ¿no? Entonces, empieza con ese tipo de problemáticas el conservatorio, pero a la vez yo tomé una materia primaria que se llamaba Historia del Rock, que la daba un profesor que se llama Mayo Ávila, una persona que es muy amante de este género, y es la primera vez en mi vida, así con mucha vergüenza, a los 20 años, que escucho a Queen, que escucho a Led Zeppelin, y que escucho por primera vez a una mujer que cantaba algo que normalmente las mujeres no cantan, ¿no? O sea, según yo hasta ese momento en mi tonta cabeza chiquitita, yo tenía entendido que las mujeres cantaban boleros, cantaban jazz y cantaban, no sé, este tipo de música que es un poquito más de acompañamiento. No conocía a las mujeres en el mundo del rock, no tenía conocimiento de que había un mujerón que se llama Janis Joplin, que tenía una voz impresionante y una presencia escénica que realmente significaba algo, ni una Joan Jett, ni ninguna de estas mujeres que a lo largo de la historia han significado algo en el mundo del rock. El 99% de las cantantes, me atrevo a decirlo y con toda seguridad, que estudian en el conservatorio, quieren hacer jazz. Y me animo a decir de los músicos en general, es como que te vinculan directamente a tu capacidad de aprendizaje, a lo que eres, a lo talentoso que eres con el jazz. Y hay tantos otros géneros que son maravillosos, que lamentablemente no se explotan, porque precisamente ahí está esta concepción mental desde un inicio. Para clases de historia del rock, me doy cuenta de que las mujeres tienen una presencia diferente, sobre todo en este género, y decido vincularme. Entonces, a partir de ese momento es que me pongo a buscar gente
para hacer música. Y ahí viene el tercer problema en nuestro país. No existen espacios específicos para que la gente joven, la gente que esté empezando con su carrera musical, ya sea que esté en el colegio o ya sea que esté arrancando descubriendo un instrumento, pueda realmente hacer contacto con otra gente que está relacionada con el mismo rubro, ¿no? Tienes que encontrar a la gente por coincidencia, a la gente que está realmente comprometida, equivocarte muchísimo, fallar mucho, conocer personas que no tienen la misma finalidad que tú para hacer alguna cosa en específico que realmente sea grande, importante y seria. No tienes idea de cómo administrar una banda que está empezando a manejarse. Es muy difícil conocer a gente que tenga tus mismos intereses. En el Conservatorio Nacional de Música hay una actividad muy bonita que son los ensambles, que me parece que es la cosa más productiva que tiene el conservatorio, que es en el momento en el que juntan a un músico estudiante de distintas áreas, un bajista, un baterista, un guitarrista, un cantante y un teclero normalmente, un pianista, para que juntos puedan hacer ensambles de rock, ensambles de jazz, así, ¿no? O sea, que puedan empezar a sacar canciones en conjunto, empezar a hacer cosas en conjunto. Y en este lugar es en donde tú encuentras a gente que es un poco afín a ti, empiezas a descubrir a amigos que tienen la intención de ser lo mismo que tú, pero lamentablemente en la mayoría de los casos son productos que en realidad no surten, no te llevan a ningún lugar, porque precisamente no hay una asesoría en las instituciones que imparten enseñanza musical para que esta enseñanza musical salga de tu sala. La mayoría de la gente que yo conozco que se dedica, que es muy capaz, que sabe mucho de piano, que sabe mucho de algún instrumento en específico, se queda en casa y no llega a producir realmente contenidos para la escena musical boliviana, y que bueno, es una temática que realmente hace falta. El círculo de músicos en Bolivia, el círculo de rock en Bolivia es realmente muy pequeño. Hay muy poca gente que se dedica a hacer esto de forma seria. Y es por eso que el exterior, que las familias, sobre todo de las personas que nos dedicamos a esto, no consideran que esto sea un trabajo serio, que represente mucho más allá de un gasto, que representa en realidad una inversión que esperamos que en algún momento tenga réditos. Los espacios como el Conservatorio Nacional de Música, los espacios donde un músico aprende, tiene sus primeras herramientas, deberían ser los más importantes al momento de pensar a futuro, de empezar a crear empresas, porque eso es lo que al final somos nosotros, ¿no? Tú creas una propia empresa con todas sus partes, esperando producir alguna cosa positiva para ti y poder vivir de esto, que en realidad yo creo que es el sueño de absolutamente todos. Me parece que el tema más importante en mi historia, que en realidad es una historia de suerte, es precisamente eso, evitar que este tipo de cosas pasen, ¿no? O sea, evitar que la gente descubra su amor por la música o su talento tarde. Yo no tenía idea de que cantaba hasta mis 20 años, y me parece un terrible desperdicio, porque ahora que tengo 27, que ya tengo 7 años haciendo esto, bien que mal, hubiese yo querido empezar antes, hubiese querido tener un espacio en mi ciudad, un espacio o sea, cercano a mí, a mis amistades, para poder iniciarme en la música de forma seria. Posiblemente eso habría hecho que yo tome decisiones diferentes y que conozca a las personas que conozco ahora un poco más antes, y de esta forma tener una experiencia mucho más amplia, ¿no? Paralelamente a todos esos temas que están relacionados con la educación, yo dejo el conservatorio el año 2011, estoy en un conservatorio un año y medio, precisamente porque ya sentía que lo que se me estaba diciendo era un tema que no me iba a servir a mí para lo que yo quería en específico, que era parar en un escenario y estar en vivo y cantar y empezar a hacer las cosas de esta forma. No tenía que estudiar 5 años para acabar en el mejor de los casos, sacando una licenciatura en música que me lleve hacia algún lugar. Entonces, salgo del conservatorio y empiezo a vincularme con gente que quería más o menos lo mismo que yo, ¿no? Inicio por primera vez una cercanía con una banda, que era una banda de puras chicas que se llama Valkyria, que gana un festival en el 2011, que era un festival precisamente de bandas compuestas de puras mujeres, y ganamos el festival, y a partir de ahí es que yo voy conociendo a personas. Y ese tipo de festivales, de concursos que se hace para bandas amateur, son muy importantes, porque es en el momento en el que la gente empieza a conocerse realmente y que la gente va a los conciertos
¿no? La única forma de hacer un vínculo entre el público y los artistas es generando este tipo de espacios donde uno va inicialmente a ver a sus amigos, pero sin querer queriendo conoce a otras bandas, sin querer queriendo se enamora de alguna canción, etcétera, y de esta forma se crea algún tipo de colectivo, de cultura que está relacionada con la música. Hoy por hoy, 7 años después, y después de muchas experiencias distintas, ¿no? Yo he tenido desde bandas que hacían clásicos para los motoqueros y tocaba puras canciones de los 80s, hasta una banda de reggae, fusión, que se llamaba Transterapia, que tocaba así música conceptual rarísima, o pasando igual por una banda que hacía un género mucho más comercial, casi vinculado a la cumbia. Actualmente tengo una banda que tiene la suerte de contar con una cabeza, que su nombre es Gillo Díaz, que mucho más allá de ser músico, Gillo es un gestor cultural, es una persona que trabaja directamente con la temática de promoción de su banda, con la producción de videos todo el tiempo, con la producción de discos todo el tiempo, pero siendo sincero, pues es él quien está jalando, ¿no? a toda la banda. Yo tengo una actividad paralela, me dedico a hacer televisión, me dedico a otro tipo de cosas además de la música, al igual que la mayoría de la gente que está metida en este rubro, porque todavía no tienes un espacio donde realmente puedas generar ingresos para, no sé, para poder constituirte como una empresa, que en realidad es lo que nosotros estamos esperando generar con la música en nuestro país. Posiblemente si es que no hubiera yo tenido la oportunidad de conocer a una persona por fin seria que esté buscando hacer algo con seriedad, con mucha vinculación al trabajo mensual, diario, ya no sería más cantante, o tendría una banda que simplemente toca covers, que hace canciones de otras personas para entretenerse, y no me hubiera tomado el que aprender en lo que viene en mi vida en unos años más, pero yo realmente hubiese querido tener un poquito más de espacio antes, mucho antes, para poder iniciar esta carrera. A partir de eso es que yo creo que la recomendación principal para la gente que está vinculada a esto es tratar de buscar el mayor incentivo mientras se pueda para la gente más joven, y mostrar a los demás que hay muchos más géneros fuera del jazz para hacer música, que me parece que es un tema importante, y generar más espacios de difusión, festivales, etcétera, que de alguna forma entiendo que pueden llegar a ser autosustentables. Este tipo de espacios también son importantes para nosotros, espacios de conversación, espacios donde la gente pueda realmente acudir y escuchar la experiencia de otro para no cometer los mismos errores, o para poder de alguna forma aconsejar a alguien más respecto a cómo podría manejarse en el mundo de la música, que es un mundo que hay que tomar con absoluta seriedad. Eso es todo, creo. Listo, Joaquina. Ya terminaste. Sí, termine. No, súper, muchas gracias. La verdad, linda tu experiencia, lindo saber cómo has iniciado en la música. Y creo que las personas que nos están escuchando van a tomar tu experiencia, tal vez, en el caso de que les guste la música, para también pensar en empezar antes, ¿no? En empezar temprano, como tú mismo lo has dicho. Ahora, a ver, voy a ver si alguna de las personas que están aquí tienen alguna consulta. Súper. Si algún asistente tiene alguna consulta, por favor lo puede escribir en el chat. Lo mismo, los queridos panelistas que están conectados, si quieren hacer alguna pregunta a Joaquina, porfa, pueden escribirnos en el chat. Unos segunditos, esperemos. Luigi, Nicky, tal vez, ¿tienen alguna pregunta para Joaquina? O les abro el micrófono, a ver. Luigi, ¿estás por ahí? ¿Tienes alguna pregunta para Joaquina? En realidad todo estuvo muy claro, muy bonita la experiencia que contó. Gracias. Saludos. Pero algo que quieras. Nos fuimos a ver ¿cómo se llamaba? El Oktoberfest, pero pucha, lamentablemente se canceló, pero ya habrá otra oportunidad para que toquemos en el mismo festival. Saludos, Joaquín. Sí, ojalá. Si estás en Cochabamba, pero váyanse a La Muela porque presentamos disco 2 de Walkman este sábado, no, el sábado 7 en La
Muela en la noche. El sábado 7, perfecto, perfecto. Vamos a estar entonces visitándolos. Ojalá que sí. Mira, Joaquín, aquí. Ay, perdón. Luigi, ¿qué más decías? No, que nos vamos a ver pues el sábado 7 para ver la presentación. Ya estamos comprometidos con Joaquín. Aquí Nicky tiene una pregunta también para ti. Le voy a abrir el micrófono para que mejor te la diga. Nicky, ahora puedes preguntarle a Joaquina directamente. Hola. Hola, Nicky, ¿qué tal? Bueno, súper interesante tu experiencia. Y lo que saco de todo esto es que, bueno, bastante vinculada con lo que yo voy a exponer dentro de un rato. Quería saber cuál es la vía o las vías que vos consideras más importantes para que se masifique un poco la apreciación del arte, porque todo el mundo cree que estudiar arte significa necesariamente que te vas a convertir en un artista, y cuando lo que necesitas en realidad es solo sensibilizarte al respecto, ¿no? Entonces, las vías desde dónde, las principales, cuáles, porque creo que la gente que nos gobierna a veces deja un poco de lado esto y necesitamos darles ideas, no sé, ¿no? Darles una mano. Mira, yo creo que principalmente, y el primer lugar a donde yo apuntaría, y apuntaría durante, no sé, todo el año con 40.000 actividades, son los colegios. Y los colegios de ciudades mira, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, fuera del eje troncal, ¿no? Porque quieras o no, en el eje troncal tienes otras facilidades, no sé, tienes aquí un taller cada 3 meses con David Mondaca para hacer teatro en La Paz, tienes festival tal cosita, tienes el mega festival de culturas aquí en La Paz, ¿no? Que tienes un montón de bandas ahí y que quieras o no caes, digamos, pero en las ciudades más pequeñas verdaderamente, realmente no tienes espacios de difusión de absolutamente nada, y si las tienes están vinculadas con la vida nocturna, están vinculadas con el trago, están vinculadas con tener así un preste, una fiesta de ese tipo. Yo la única vez que en mi época de colegio he ido a ver una banda boliviana ha sido Octavia, porque era el aniversario de un boliche, y he entrado así charlándole al guardia porque era menor de edad, ¿no? Pero en el colegio tú no tienes espacios. A mi colegio jamás, y yo estaba en un colegio que supuestamente tiene privilegios, así yo estudiaba en el Alemán de Oruro, que era un colegio privado, etcétera, ¿no? No tienes así, en mi vida jamás ha ido un artista boliviano a darme una charla y a decirme, hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal cosita y te cuento que hago música en este país y este es mi material y tú puedes escucharme y existe este mundo dentro de Bolivia, no todo es en mi época, Soda Stereo y no sé qué. La única banda boliviana que yo conocí hasta que ya era grande era, ¿qué se llama? La banda de Lale Delius. No me acuerdo el nombre, Quirquiña, y por clausura, que era la canción de una promo antes que yo, digamos, ¿no? Pero, en fin, no tienes realmente una vinculación, no sabes cómo funciona, no le tienes respeto porque no sabes cómo funciona. Entonces, en la medida en la que la gente puede acercarse a la cultura y puede tener una relación real con sus artistas y respetar a sus artistas y respetar el trabajo y pagar por ver a sus artistas, es desde chiquititos, mostrarle a la gente que hay gente haciendo música en Bolivia y no solamente en Estados Unidos, en Europa y en Argentina, que es la idea que tenemos nosotros los bolivianos y sobre todo los que venimos de ciudades pequeñas. Gracias, Joaquín. Nicky, muchas gracias por de acuerdo. Sí, vayan chicos, hagan por favor cosas. Vayan, vamos. Falta incentivos, ¿no? Sí, bueno, muchísimo. Joaquina, muchas gracias. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias, Nicky, por involucrarte con la experiencia de Joaquín y por compartir también parte de lo que tú crees que debería hacerse aquí en nuestro país. Vamos a dar paso al siguiente panelista. Gracias, Joaquina, nuevamente por sumarte a Radio Misablis. Gracias a ti, Nicky.